Hola, bienvenidos. Buenas tardes, son las 6:30. Ya estamos hoy a 19 de mayo del 2025 y como siempre estamos en una nueva semana. Espero que tengan una maravillosa semana, un inicio muy bueno de esta semana en este mes de mayo. Y pues bienvenidos donde quiera que nos estén viendo y escuchando, ya sea de México, de Norteamérica, de Estados Unidos, Canadá, de Sudamérica, de Europa, donde sea. Mándenos saludar, díganos de dónde nos están visitando, nos están acompañando para que podamos informarnos de dónde está llegando nuestro canal, de dónde está llegando este canal que es suyo, esta transmisión que es suya de Somos la 4T Noticias, la que todos ustedes son parte de esta comunidad, por supuesto ya en esta comunidad que va creciendo, poco a poco va creciendo más y más. Así que bienvenidos, vamos a irlos saludando, dándoles la bienvenida a todos los que se vayan uniendo, como mi querida Patata. Saludos Patata, saludos a Librada Vizcar, bienvenidas ambas, buenas tardes, qué bueno que están con nosotros. Y súper bienvenido mi querido amigo Marco, el más asiduo visitante permanente de esta comunidad, que nos regala muchas cosas y que su presencia es muy valiosa, por supuesto, como siempre, como todos los que son parte de esta cuarta transformación de esta comunidad. Somos la 4T Noticias. Nos da mucho gusto darte un abrazo, mi querido Marco, y saludarte, dándote la bienvenida, por supuesto. También a José Calderón, saludos, bienvenidos, mi querido José Calderón, saludos, gracias a mi donador principal que ya está muy activo, por supuesto, mi querido Marco. Y no olviden también a todos los que sigan llegando, además de mi amigo Marco, y siguiendo el ejemplo de él, ayudándome y apoyándome. Gracias por el corazón, mi querido amiguísimo. No olviden también darle tap a la pantalla para cosechemos esos fabulosos likes, por supuesto, al igual que los regalos que nos está haciendo llegar mi querido amigo Marco, que es el rey de los regalos en esta comunidad. Muchas gracias, mi querido amigo, para cumplir la meta estamos prestísimos como siempre contigo. Gracias, te lo agradezco mucho. Elena Martínez, saludos, buenas tardes, bienvenida Elena Martínez, también te saludamos. También saludamos a quien más se vaya llegando. ¿Quién más va llegando? Vamos a ver por ahí, mi querido Tenax, muy puntual también a la cita. Gracias por estar llegando aquí a esta comunidad como moderador estelar de esta comunidad. Gracias, mi querido Tenax, bienvenido también, por supuesto, a esta transmisión en vivo. Fanny 1667, Elena Martínez Montes, todos los que siguen incorporándose, siguen llegando. Marco, gracias. ¿Quién más sigue llegando? Todos los que sigan llegando los vamos a ir saludando, por supuesto, con todo gusto, con todo cariño. Nos da mucho gusto estarlos recibiendo en esta transmisión en vivo, por supuesto. Y gracias a mi amigo Tenax, que como siempre, miren, el corazonzote como siempre nos regala. Elena Martínez Montes, por supuesto, buenas tardes, gracias y qué bueno que estás por ahí con nosotros. Y a todos los que vayan llegando y que les siguen dando tap en la pantalla, por supuesto, y nos siguen regalando, nos siguen dando regalos, nos siguen dando su apoyo, por supuesto, les agradecemos mucho. Y también a los que son nuevos en esta comunidad y que por supuesto no lo saben y no lo han hecho, les pido que se suscriban, que vayan allá a la comunidad de Somos la 4T Noticias en YouTube, como a Kitty Lover, por ahí que creo que se conectó. A los que quieran y puedan, tengan la oportunidad, vayan allá al canal de YouTube de Somos la 4T Noticias y suscríbanse por favor, que con eso nos van a ayudar bastante a subir el número y a llegar a la meta de suscripciones, que ya nos falta poco para alcanzarla. Así que vayan, vean los videos, compártanlos, por supuesto, con más gente, denles like, pero sobre todo suscríbanse. Y saludamos a Linda Martínez, ya la saludé creo, a la de Papi 52, a Sol 333, por supuesto a todos ustedes, bienvenidos, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, por estar aquí presentes como siempre en esta comunidad. Y estamos a punto de darles una entrada de lo que será una presentación de lo que serán los temas que vamos a estar tratando en en vivo el día de hoy. A todos ustedes que se están conectando, USA 7093, por supuesto, gracias, buenas tardes, y gracias a todos ustedes por sus likes y sus avioncitos, parece que son Twice, gracias por unirte Twice, gracias, buenas tardes. Y Elena Martínez, que le sigue dando like al en vivo, muchísimas gracias Elena Martínez, por supuesto, te lo agradecemos mucho. A José Miranda, mi querido amigo, hasta Estados Unidos, gracias, qué bueno que estás aquí, mi querido José, como siempre. A Sofía Noriega, por ahí, hace tiempo que no te veía, Sofía,
Bienvenida Sofía Noriega, qué bueno, nos da mucho gusto que estés aquí. También la Foca Atea, por ahí creo que se acaba de conectar la Foca Atea. Gracias, saludos, buenas tardes a Richard, bienvenido, por supuesto. También buenas tardes a ti y a todos los que siguen esta transmisión, siguen conectándose, por supuesto, en este canal, en esta transmisión, esta su comunidad de todos somos la 4T Noticias. Gracias María Amparo, gracias y bienvenida, buenas tardes a todos ustedes, les doy la más cordial de las bienvenidas y vámonos con los temas para que no nos agarre las prisas, para que tengamos tiempo de sobra para comentar todas las noticias del día de hoy. Como ustedes vieron en la miniatura, bueno, el tema principal son las amenazas, las presiones que está sufriendo el gobierno de México o que están mandando Estados Unidos al gobierno de México. Por ahí hay calumnias, por ahí hay mentiras, por ahí hay presiones de diferente tipo. Mandaron al embajador de Estados Unidos a México, vamos a ver cómo le fue y vamos a ver cómo han estado aumentando las presiones contra México y vamos a ver cómo ha respondido la presidenta de México y el gobierno de México en general. Mi querida Sofía, también excelentísimo inicio de semana para ti. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y bueno, ese es uno de los temas, el principal, por supuesto, el de las presiones de Estados Unidos, o eso es lo que supone que sean, contra el gobierno de México. Vamos a ver cómo están ocurriendo, qué es lo que está haciendo Estados Unidos y cuál es la respuesta, les digo, del gobierno de Claudia Sheinbaum. Otro tema que vamos a estar tratando son, ante los 100 días del gobierno de Donald Trump, qué es lo que se ve, lo que se vislumbra de este unilateralismo agresivo que ha estado provocando, qué es lo que hay detrás de este unilateralismo, por supuesto, criminal, dictatorial, colonial, imperialista del gobierno de Donald Trump hacia México y hacia todo el mundo. Este unilateralismo agresivo lo vamos a seguir analizando, vamos a platicar sobre este tema en esta transmisión en vivo. También vamos a hablar en otro tema muy diferente de los candidatos señalados. Ya estoy haciendo una investigación de los candidatos para los cuatro cargos, digamos, que no son los dos principales. Ya saben que los dos principales ya les di las listas, de acuerdo a mí, de lo que serían los candidatos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En primer lugar, una de las boletas, la otra boleta, la del Tribunal de Justicia, el Consejo de, perdón, en la Tribunal Superior de Justicia, que bueno, pues es el que les va a poner un alto realmente, o los va a controlar a los jueces de la Suprema Corte, así que es muy importante. Ya también les di la lista de eso, y vamos a pasar a las demás, pero no ahorita, porque es una investigación que tengo que hacer muy puntual de cada uno de los candidatos, que ya la estoy empezando a hacer para los diferentes puestos de otro tipo de magistrados, jueces locales, jueces de distrito, etcétera. ¿Quiénes son? Al menos en nuestra competencia, los que nos corresponden tanto a nivel federal y algunos a nivel local, en el caso mío de Tabasco. Y espero que eso contribuya y ustedes también hagan su investigación para ayudarles en la elección del próximo 1 de junio. Pero además de eso, es muy importante desde mi punto de vista seguir señalando para que ustedes vayan tachando de no, poniéndoles una nota roja, algunos aspirantes a jueces, algunos juzgadores que están en la lista y que son impugnados por abuso, por narcoamenazas, por cuestiones vinculadas con el narco o con otro tipo de cuestiones de abuso que han tenido este tipo de candidatos que están en las listas. Entonces, aguas, hay que tomar, les pido que vean este en vivo y si no, que en la grabación que va a estar en el canal de YouTube lo vuelvan a ver y saquen su pluma, saquen una lista, saquen un papel para que vayan anotando estos números y estos nombres de estos que quieren ser jueces y que pues aguas, porque no deberíamos nadie de pensar en ellos y de tomarlos en cuenta. O sea, hay que tacharlos y hay que definitivamente no, ni por error, irse por ellos. Bueno, otro de los temas que espero me dé tiempo y si no lo vamos a tener el día de mañana, sería el Trump 2.0, que sería la doctrina Monroe 2.0, que esta doctrina, vamos a ver la historia un poco, y saludamos a Antonio Sotelo, de Estados Unidos, que nos está llegando a visitar, que está conectándose, como siempre desde Estados Unidos. Muy bienvenido, buenas tardes mi querido amigo, un saludo muy cordial. Y les digo, el otro tema es, pues la doctrina Monroe llamada, que es pues remasterizada por el señor Trump,
una de las políticas más infames del gobierno de Estados Unidos, con el cual pues quiere apropiarse de todo el continente, que de hecho en los hechos, al ponerse el nombre de América, pues ya lo está haciendo. Ustedes saben, no sé si lo sepan, y si no lo saben se los cuento, que pues Estados Unidos es el único país del mundo que no cuenta con un nombre propio. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es un nombre oficial, no vislumbra en el nombre un nombre que los distinga de otros países del mundo. Al ser Estados Unidos, pues no es algo único, porque hay muchos países que son una federación, como México, como Brasil, que también en su nombre oficial es Estados Unidos, pero en el caso de Brasil, pues son de Brasil, en el caso de México son mexicanos, y bueno, tenemos nuestra identidad. Ellos no la tienen, y luego en el colmo, pues Norteamérica pues son 3 países, así que tampoco la cuestión geográfica de ser Estados Unidos de Norteamérica les da ningún tipo de identidad, porque Canadá, México y Estados Unidos son Norteamérica geográficamente. Y en este caso, por ejemplo, nosotros en México tenemos el apelativo estadounidense para poder definir quiénes son las personas que pertenecen a ese país, a los Estados Unidos, que ellos son los únicos que de alguna manera se les puede identificar de esa forma. Los brasileños son brasileños, los mexicanos somos mexicanos, nadie nos identifica como estadounidenses, y bueno, pues ellos se pueden llamar así, pero lo podemos hacer en español, pero en inglés no existe el apelativo estadounidense, no se da a conocer así, sino que en inglés la única manera de referirse a ese país, a los miembros de ese país, es americanos, y a ese país como América, lo cual es una verdadera imposición y una falta de respeto, porque América pues es todo el continente, es todo un continente y son más de 20 países, así que pues no, definitivamente es el colmo. Pero todo esto viene de la doctrina Monroe, y ya vamos a platicar, si nos da tiempo, de este tema. Entonces vamos a empezar con el tema principal, mis queridos amigos. Acompáñenme, los sigo saludando y les sigo dando la bienvenida, y los sigo agradeciendo que estén con nosotros al iniciar esta transmisión en vivo. Gracias amigo Marco, gracias Tenax, gracias mi querido Antonio Sotelo, mi querida Sofía Noriega, gracias, y quédense porque va a estar buena la información. En vísperas de la llegada del embajador Ron Johnson a México, al país, el gobierno de Estados Unidos aumentó las presiones hacia México a través de varias agencias y del propio Departamento de Estado. En esa agenda se incluyen temas que van desde una supuesta lista negra de políticos morenistas, para meter presión, claro, que ya fue, por supuesto, desmentida. No existe esa lista, no se dio a conocer una lista de políticos morenistas vinculados en esta lista negra. La suspensión de la visa también es así, la suspensión de la visa a la gobernadora de Baja California, la difusión intencional de un mensaje confuso, muy confuso, sobre un operativo para desmantelar narcolaboratorios en Sinaloa, que también una completa falsedad, la entrega de la familia de Ovidio Guzmán al margen de las autoridades mexicanas, hasta el cierre temporal de la frontera, a las importaciones de ganado mexicano, supuestamente por culpa del gusano barrenador, y la transmisión de Televisa de un anuncio de la secretaria de Seguridad, ya se acuerdan ustedes, ¿no?, de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, contra los migrantes. A esta misma señora, Kristi Noem, ¿qué creen? En un restaurante en Estados Unidos, un blanco, ya lo dijimos en una transmisión en vivo, un blanco, no un negro, ni un migrante, no, un blanco, le robó su bolsa a esta señora, que es la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Le robaron su bolsa en un restaurante en Estados Unidos. Y que conste, y lo dije en su momento, no fue un migrante, fue un ciudadano norteamericano, anglo-norteamericano, un blanco, estadounidense completamente, ciudadano norteamericano, no fue migrante, no fue negro. Entonces, pues es una ridiculez total de Estados Unidos, una mentira total, este tipo de acusaciones contra México. Desde hace meses, el gobierno estadounidense mantiene una actitud agresiva y grosera con su principal socio comercial, que somos nosotros, que incluyó, por supuesto, la injerencia, que eso sí fue completamente desproporcionado, la injerencia en la reforma judicial que intentaron hacer, y la captura del Mayo Zambada, que fue completamente por la libre, que fue una intromisión a la soberanía nacional. Y bueno, pues no se han dado explicaciones de eso todavía, hasta el día de hoy, desde el gobierno pasado, del gobierno del presidente López Obrador. Estados Unidos ya demostró que no es un socio comercial confiable y que tampoco es un vecino amistoso en lo más mínimo. Desde la llegada del presidente Donald Trump al gobierno de ese país,
a través de sus departamentos y agencias, ha intensificado las presiones hacia México, sobre todo en materias de seguridad y comercio, y que incluyen el actual cierre de la frontera, las exportaciones de ganado mexicano, bajo el pretexto de evitar la plaga del gusano barrenador. Más aún, un día antes de la llegada del embajador Ron Johnson, ocurrida el pasado 15 de mayo, o sea, hace 4 días, el ICE, el famoso Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, lanzó un mensaje confuso, muy confuso en sus redes sociales, en el cual incluyó una serie de imágenes, entre las que se encontraba una que retrata a agentes estadounidenses a bordo de una camioneta en lo que parece ser un operativo sobre una operación en Sinaloa, liderada por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, en la cual se destruyeron 3 narcolaboratorios. Dicho mensaje propició interpretaciones mediáticas que apuntaban a operaciones de agentes estadounidenses en territorio mexicano, en territorio soberano de México, que fueron total y absolutamente desmentidas por la propia presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia del 15 de mayo. Pero no solo eso, en pleno programa en vivo de Ciro Gómez Leiva, la propia Embajada de Estados Unidos, en estos días que acaban de pasar, aclaró la embajada ahí en vivo, haciendo quedar en ridículo a Ciro Gómez Leiva, que el ICE no participó, sino que solo certificó a la Fiscalía General de la República, es decir, a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, pero ellos no participaron y no estaban presentes, y se lo dijo en pleno programa para desmentir la noticia falsa a Ciro Gómez Leiva. Al respecto, la primera mandataria mexicana identificó que ese tipo de mensajes de las agencias estadounidenses se deben a que México no se somete a sus intereses y que defiende su soberanía, aunque descartó que puedan tomarse como presiones a su gobierno, eso dijo la presidenta. A Estados Unidos no le gusta, o a las agencias norteamericanas en particular, que no puedan entrar como entraban antes. O sea, ellos quisieran seguir operando como lo hacían en el periodo del neoliberalismo. ¿Cómo era eso? Bueno, en el periodo, por ejemplo, amigos, de Felipe Calderón, comentó la presidenta en clara referencia a programas como el operativo Rápido y Furioso, en donde realmente ellos entraban como cualquier cosa y eran dueños de lo que hacía el ejército mexicano, la marina mexicana, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del preso en Nueva York, García Luna. En su conferencia matutina del pasado 15 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó coacciones a su administración por parte de Estados Unidos. Presión no, dijo la presidenta. Nosotros tenemos muy claro nuestros principios, lo que representa la ley y nuestro mandato popular. Entonces no hay presión. Sencillamente, si es importante que el pueblo de México siempre sepa esto y que bajo ninguna circunstancia se va a permitir el injerencismo o la violación a nuestra soberanía. La actitud agresiva y grosera del gobierno de Estados Unidos no es nueva, viene de gobiernos anteriores, incluso del de Joe Biden, con graves antecedentes como lo ocurrido con la captura completamente ilegal, al margen de la ley, del narcotraficante Ismael Zambada García. Hay que recordar que esto se realizó en el gobierno de Biden, no fue en el de Trump, pero bueno, también fue una intromisión sin ninguna justificación, completamente agrediendo la soberanía mexicana. Este señor, alias El Mayo, fue capturado en México, en territorio mexicano y por parte de agentes de Estados Unidos. Ello, de confirmarse, habría violado la soberanía nacional casi al cierre del sexenio pasado, el sexenio del presidente López Obrador. Al respecto, es importante recordar que ante el injerencismo estadounidense, que incluyó la intromisión en la reforma judicial, el expresidente Andrés Manuel López Obrador congeló las relaciones con el embajador Ken Salazar, precisamente por este tipo de prácticas injerencistas. Esta actitud del gobierno estadounidense va aparejada de un aparato de propaganda que busca sistemáticamente justificar las decisiones unilaterales y hegemónicas del vecino del norte con informaciones y desinformaciones que se diseminan
no solo en las redes sociales, sino también en corporaciones mediáticas oficiales, nacionales y extranjeras, como de hecho ocurrió en el proceso electoral presidencial del 2024, cuando desde la DEA se filtraron expedientes de investigaciones ya cerradas sobre narcotráfico a ProPublica, a la Deutsche Welle de Alemania, el think tank Inside Crime y con posterioridad a todo esto al New York Times, en las que la propia autoridad no había encontrado elementos contra el presidente López Obrador. Estaba muy claro que no había elementos contra él y sin embargo ellos se encargaron de difamar, de mentir, de calumniar en todos estos medios que acabo de mencionar. Bueno, pues vamos a ver acerca de las nuevas presiones, amigos. A pesar de las mesas de diálogo que sostienen con frecuencia funcionarios de alto nivel de los dos países, el pasado 11 de mayo y de forma completamente unilateral, Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de Estados Unidos, anunció el cierre de la frontera para la importación de ganado vivo proveniente de México, para evitar, según ella, la plaga del gusano barredador. Para el 12 de mayo, Julio Verdegué, que es el secretario de Agricultura de México, informó en la conferencia presidencial que México había estado dialogando previamente con la autoridad estadounidense y se había informado de las acciones del país para evitar la propagación de la plaga. Incluso aceptó que México hizo todo lo que Estados Unidos pidió. Pese a ello, se estableció un cierre por 15 días a las exportaciones mexicanas de ganado vivo. A la par, otra noticia aumentaba la tensión bilateral. El mismo día, 11 de mayo, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos le canceló la visa, al igual que a su esposo. A pesar del perfil político de la afectada, el vecino país del norte se ha negado a informar las razones al indicar que es un asunto privado. ¿Cómo va a ser un asunto privado si se trata de una gobernadora de un estado de la República en México? O sea, tendría que dar explicaciones, tendría que dar una justificación, una razón por tratarse de una figura pública de alto nivel de influencia que gobierna un estado de México. Y a uno se pregunta cuando ocurren estas cosas, pues ¿por qué si hay una razón de peso para esto y tienen una justificación para proceder de esa forma, pues ¿por qué no lo dan a conocer? Si tienen todas las cartas en la mano, si tienen todas las pruebas en la mano, pues que digan de qué se trata y por qué razón le cancelaron la visa. Ahí da que pensar de que en realidad no hay nada y que todo es una cuestión mediática para poder afectar en imagen al gobierno de México. No hablemos del gobierno de Baja California específicamente, sino al gobierno total de todo el país, de todo México. Porque resulta que la gobernadora, pues ustedes saben que es de filiación partidista de Morena. Entonces, la idea es pegarle al gobierno de México, sin ninguna justificación, sin ninguna explicación, sin ninguna investigación, sin dar a conocer ninguna cosa que permita decir, ok, bueno, pues sí hay una investigación, sí hay un juicio, sí hay un procedimiento que está en contra de esta, por una investigación en contra de ella por algún motivo, pero no, dicen que es un asunto privado. Imagínense, cabe sospechar, ¿no? No obstante, este hecho desató una nueva campaña de guerra sucia mediática en la que se circuló una lista de 44 nombres de gobernantes, incluida Marina del Pilar, legisladores y políticos, la mayoría de extracción morenista, qué casualidad, a los que supuestamente se les va a retirar, supuestamente se les va a retirar la visa y se les investigará por narcotráfico. Eso dicen en estas notas falsas. Esto se conoció como la lista de Marco Rubio, fíjense, así se le conoció como la lista de Marco Rubio, como si Marco Rubio, que para ustedes que lo sepan, es el secretario de Estado de Estados Unidos, a él se le atribuyó la elaboración de semejante lista. Sin embargo, el pasado 14 de mayo, es decir, hace 5 días, la institución, o sea, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, negó por completo la veracidad de semejante listado. O sea, ya el Departamento de Estado de Estados Unidos ya desmintió este listado que salió con 44 nombres. Al igual que la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien aseguró que esa información era falsa. Pero quien supuestamente había dado a conocer la lista, pues digo,
también lo desmintió. Puede ser que la presidenta lo desmienta, pero a final de cuentas la información venía supuestamente del Departamento de Estado, y es el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos que desmiente esta fake news. Como parte de esa misma campaña se reactivó ProPublica y el periodista Tim Golden, quien en el 2024 fue calificado como mentiroso por el presidente López Obrador, para advertir que el gobierno de Estados Unidos sí investiga por narcotráfico a los políticos de la lista y que pronto se sabrá de la cancelación de más visas. Todo lleno de mentiras, propaganda norteamericana en contra del gobierno de México. En este mismo contexto se ha atribuido que la información de alto perfil político por la cual se habría integrado esa lista y que supuestamente golpeará de forma muy severa al partido en el poder, Morena, y el propio gobierno federal y las bancadas en el legislativo, así como a diversas entidades gobernadas por morenistas, provendrá directamente del narcotraficante, de acuerdo con lo que dicen, Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, y uno de los líderes de la facción del cártel de Sinaloa, conocida como Los Chapitos, quien está preso, como ustedes saben, en Estados Unidos. La versión mediática se reforzó luego de que siete familiares de Ovidio, incluida su madre, se entregaron, casualmente, voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos el pasado día 9 de mayo. Ello tras las negociaciones que han sostenido los hijos del Chapo Guzmán con agencias estadounidenses desde hace meses, mismas que también derivaron en el operativo para capturar al Mayo Zambada el 25 de julio del año pasado. Ovidio Guzmán fue extraditado por México el 15 de septiembre del 2023. Desde entonces dialoga beneficios con las autoridades estadounidenses y por esas negociaciones se atribuye que sus hermanos traicionaron al Mayo. Se supone que eso que se dice. Como se recordará, en ese operativo de captura, Joaquín Guzmán López se entregó por su propia voluntad y fue quien supuestamente secuestró a Ismael Zambada. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó al gobierno estadounidense, pues ese país decidió equiparar al narcotráfico con el terrorismo y a pesar de que asegura no pactar con terroristas, las autoridades estadounidenses sí están negociando con la facción de los Chapitos. O sea, acusan al gobierno de México de pactar con terroristas, es decir, con narcotraficantes, pero ¿quién está negociando con los narcotraficantes? ¿Quién? ¿Cómo se explica esto? Si hay un acuerdo, primero que nada, si hay un acuerdo, tienen que informar. Y segundo, si hay un acuerdo, ¿cómo es que determinan que esta organización es una organización, de acuerdo con los Estados Unidos, terrorista? Y si es así, si es una organización terrorista, ¿cómo se justifica que ellos establecen acuerdos con una organización que les llaman terrorista? Entonces, en síntesis, ¿cuál autoridad son las que negocia con los narcotraficantes, los terroristas, como les llaman en Estados Unidos? ¿El gobierno de México o el gobierno de Estados Unidos? A todas luces, quien está negociando con los narcotraficantes es el gobierno de Estados Unidos. Es el que está negociando. Está estableciendo acuerdos de colaboración con delincuentes del crimen organizado que ellos mismos llaman terroristas. ¿Cómo puede explicar Estados Unidos esto? No se explica, es imposible justificarlo. En medio de todas estas tensiones, el embajador Ron Johnson llegó a México el pasado 15 de mayo. Fíjense nada más que chistoso, ahí les va. Un hecho significativo es que fue recibido por un jefe de la Unidad para América del Norte que se llama Roberto Velasco. Este señor Roberto Velasco ni siquiera tiene un rango de subsecretario de Estado en México. Es un nivel menor y fue el encargado de recibir al embajador de Estados Unidos. No fue Juan Ramón de la Fuente, que es el secretario de Relaciones Exteriores, quien lo recibió. Aunado a ello, la presidenta Sheinbaum confirmó que será hasta el lunes próximo cuando lo reciba en Palacio Nacional para la entrega de cartas credenciales. Pero en ese mismo día, el mismo día lunes, pues va a recibir a otros diplomáticos de varios países. Es decir, ni siquiera es una
una recepción del embajador de Estados Unidos en privado o nada más a él, no. Llegan varios embajadores de varios países del mundo, la presidenta, como procede, les da sus cartas credenciales para nombrar los embajadores de sus países en México, y entre todos ellos está el embajador de Estados Unidos. No es algo privado, no es algo especial, y insisto, quien lo recibió en México, antes de que ocurra eso, fue un funcionario menor de Roberto Velasco se llama, que es un funcionario menor, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La intensidad de estas presiones que se han vivido en los últimos días tiene como precedente inmediato los ataques de Trump en materia comercial, la imposición y luego retiro de aranceles a México en 2 ocasiones previas al llamado también Día de la Liberación de Estados Unidos, momento en el que México y Canadá fueron excluidos de los aranceles generalizados en respeto al TEMEC. No obstante, y como al resto del mundo sí se aplican aranceles en materia de exportaciones de automóviles de forma parcial, de acero y de aluminio. Bueno, desde el sexenio del presidente López Obrador, los agentes de Estados Unidos ya no tienen manga ancha, y eso hay que dejarlo bien claro, están restringidos en su actuar en territorio mexicano. Ya no tienen manga ancha para actuar en territorio nacional, ni para encabezar operativos antinarcotráfico en el país, como de hecho ocurrió en los sexenios anteriores al presidente López Obrador. El pasado 15 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que aunque las agencias quisieran participar como antes, eso ya cambió y de ahí no nos vamos a mover. Y aprovechó para leerles las restricciones a su actuar, de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional. Ahí les va. Artículo 40. El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación. Eso ya es constitucional, tales como ¿qué? Como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por agua, tierra, mar o espacio aéreo. Tampoco consentirá México intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. Sheinbaum también se refirió a la Ley de Seguridad Nacional. Los agentes extranjeros deberán observar las siguientes disposiciones. Número 1, solo podrán desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas en términos de lo dispuesto en la acreditación que se les hubiera expedido a su favor. Número 2, no podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas ni podrán aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en territorio nacional. Número 3, deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de las dependencias que corresponda en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional. Deberán poner en conocimiento de las autoridades mexicanas que corresponda en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscrito por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional, la información de que se alleguen en el ejercicio de sus funciones. Deberán presentar también ante las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana un informe de carácter mensual en las materias relativas a los convenios de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad que contribuyan a preservar la seguridad nacional. En dicho informe se deberán incluir las actividades y gestiones que desarrollen ante las diversas autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios. Tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones, a realizar acciones tendientes a la privación de la libertad o a allanar la propiedad privada o a cualquier otra conducta que resulte violatoria a la Constitución
política de los Estados Unidos mexicanos y de las leyes nacionales aplicables. Y remató con lo que les voy a decir. Está muy clara la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, en este marco hay coordinación, hay colaboración y hay cooperación en este marco. Pero no hay subordinación, ni hay sumisión, ni hay una afrenta directa contra la soberanía nacional. Bueno, el siguiente tema es que les traigo yo es estos que quieren ser jueces. Fíjense, es muy importante, ténganlo en cuenta. Aguas. Hay 18 aspirantes a juzgadores impugnados por abuso, narco, amenazas. ¿Quiénes son? El domingo 1 de junio se llevarán a cabo las primeras elecciones, como ustedes saben, de personas juzgadoras federales en México. A 2 semanas de que esto ocurra, el Congreso solicitó al INE impugnar a 18 candidatos a jueces y magistrados porque no gozan de buena reputación. No gozan de buena reputación. Entonces, chéquenlo. ¿Qué es lo que dice esta información de que no gozan de buena reputación? Que abarca desde haber sido abogados de personas vinculadas con el crimen organizado, tener carpetas de investigación por abuso sexual, o también hasta que entre ellos, los 18, hay un candidato que tiene una orden de aprehensión que está vigente. ¿Cómo pudieron ponerlo en las listas? De veras. En fin, pero para eso estamos nosotros, para dar a conocer esta información. Abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada son parte de los señalamientos que pesan contra 18 candidatos y candidatas a cargos judiciales que se votarán el próximo domingo 1 de junio, a quienes el Instituto Nacional Electoral rechazó revisar su idoneidad, una decisión respaldada, desgraciadamente, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La lista de los 18 candidatos y candidatas que el Congreso presentó para su impugnación ante el INE está dividida en dos. En la primera son 6 nombres los que aparecen con alguna carpeta de investigación en su contra. Incluso hay alguna orden de aprehensión. Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado respectivamente, fueron quienes solicitaron al Instituto Nacional Electoral la impugnación. Ambos legisladores en representación del Congreso señalaron que 18 personas que buscan ser juez o jueza, magistrado o magistrada, no cumplen con el requisito constitucional de gozar de buena reputación, establecido en los artículos 95 y 97 de la Constitución, por estar vinculados o vinculadas a investigaciones penales federales vigentes. Para respaldar la solicitud de impugnación de dichas candidaturas, Gutiérrez Luna y Noroña entregaron un informe al INE donde se acredita la existencia de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión contra algunas de estas personas. También se documenta que algunas de ellas han actuado como defensores de personas relacionadas con el crimen organizado, como del estilo del jefe Diego, bueno, de ese estilo. En datos de estas 18 personas, 10 personas fueron seleccionadas por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, liderado por el exministro Arturo Saldívar. Otras 5 personas fueron analizadas por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo y 4 personas salieron de las listas del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Fíjense, en total 19, porque una candidata a jueza de distrito fue seleccionada por los comités del Ejecutivo y del Judicial conjuntamente. Otra cifra es que de esta lista, 13 personas son candidatos o candidatas a juez o jueza de distrito, mientras que las 5 restantes lo son para magistrado o magistrada. Finalmente, 15 son candidatos hombres y 3 candidatas mujeres en esta lista entregada al INE. Los candidatos con investigaciones formales ante la Fiscalía General de la República.
Los legisladores se respaldan una primera lista en el oficio FGR CGE 0022-2025 del 2 de mayo del 2025, suscrito por Óscar Langlet González, titular de la Consejería General de la Fiscalía General de la República, donde está el informe respecto de dichas personas. Esta es la lista, ahí les va, pongan atención, saquen su pluma, saquen su papel o saquen su computadora, donde prefieran, o su tablet o su celular, donde quieran anotarlos. Ahí les va la lista de, primero, los 6 candidatos con alguna investigación, fíjense, ahí les va. Arturo César Morales Ramírez, él busca ser magistrado del Tribunal Colegiado del Primer Circuito en la Ciudad de México. Fue seleccionado por el Comité del Poder Ejecutivo Federal, pero en 2007 fue acusado por el delito de delincuencia organizada, no, papito, nada más, en la hipótesis de delitos contra la salud, en la averiguación previa, y ahí les van los datos completos, ahí les va. La averiguación previa PGR Ciedo UEIDCS 050-2007. Además, cuenta con orden de aprehensión vigente y con pendiente de cumplimentar. ¿Cómo es posible que alguien que tenga una orden de aprehensión que está pendiente de ejercer, de cumplir, de meterlo al bote, pueda estar en la lista y pueda ser electo candidato a magistrado, como les digo, del Tribunal Colegiado del Primer Circuito en la Ciudad de México? Bueno, se llama Arturo César Morales Ramírez, aguas. Él definitivamente no lo vayan a elegir por ningún motivo. El que sigue, Alejandro Tlahuahuac Citlalpopoca, quien busca ser magistrado del Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en Puebla. Atención a los amigos de Puebla. Él fue elegido por el Comité del Poder Judicial Federal y ahora se sabe que fue imputado por el delito de abuso sexual en la carpeta de investigación FED, FEBMTRA, FEIDHBM, diagonal Puebla, o sea, PUE, 00040-623-2024. Digo, lo estoy diciendo todo esto porque dice Tenax Huitzilopochtli. No, pues digo, el nombre está muy padre, pero pues la verdad, ¿de quién se trata, no? Les digo todos estos datos y les digo la carpeta de investigación, se las estoy mencionando para que no quede lugar a duda. Queda esto grabado y va a estar en el canal hermano de YouTube, Somos la 4T Noticias, para que ustedes vayan a esa lista y la repliquen, la vuelvan a escribir o lo que sea que quieran hacer, porque ahí están los datos específicamente de las carpetas de investigación de estos pendencieros, de estos delincuentes que quieren ser jueces o magistrados. Bueno, el que sigue, porque se me va a ir el tiempo. Ángel Antonio Villegas Cortés, quien busca ser juez de Distrito Federal, del Circuito 7 en Veracruz, fue seleccionado por el Comité del Poder Judicial también federal e imputado por el delito de amenazas y lesiones en la carpeta de investigación FED SDHPDSC FEBIMTRA CDMX 000-1140-2019. Noel Castro Melgar, bueno, ya voy con el que sigue. Noel Castro Melgar, candidato a juez de Distrito Federal del Primer Circuito en la Ciudad de México. Su nombre salió del Comité del Poder Ejecutivo Federal y fue imputado por el delito de peculado y abuso sexual en la carpeta de investigación FED-BC ENS 000-1655-2024. Ahí les va que sigue. Jesús Karina Almada Rábago. Jesús Karina, qué chistoso, es mujer. Se llama Jesús Karina. Bueno, Jesús Karina Almada Rábago es candidata a jueza de Distrito Federal del Quinto Circuito en Sonora. Atención, amigos de Sonora. Fue seleccionada por el Comité del Poder Ejecutivo Federal y ahora se sabe que fue abogada defensora del procesado DML, a quien se le relaciona con el cártel de Sinaloa por los delitos de delincuencia organizada, secuestro, contra la salud, posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del ejército,
Armada y Fuerza Aérea en la averiguación previa PGR, diagonal CIEDO, diagonal UEIDMS, diagonal 369, diagonal 2013. Ok, entonces cuidado amigos de Sinaloa, ahí les va. Ahora, Chiapas, María de Jesús López Guzmán, ella es candidata a jueza de Distrito Federal del 20º Circuito en Chiapas. Cuidado Chiapas. Elegida por el Comité del Poder Ejecutivo Federal también, fíjense, desafortunadamente, fungió como abogada defensora del procesado AAR, a quien se le imputó el delito de delincuencia organizada en la hipótesis de secuestro en la averiguación previa PGR, diagonal CIEDO, diagonal UEIDMS, diagonal 318, diagonal 2014, radicada como causa penal 057, diagonal 2014. Muy bien. Ahora, continuamos. Otorgan beneficios acusados de desaparición forzada. El listado entregado también al Congreso incluye otros 12 nombres que, aunque no cuentan con alguna carpeta de investigación, como los anteriores, que aguas, porque sí cuentan con una carpeta, tampoco contarían con una buena reputación. Para incluir a estos candidatos y candidatas, los legisladores presentaron como pruebas notas informativas que reflejarían la falta de idoneidad y buena reputación de estas candidaturas, y señalaron que el INE puede reconocer estas publicaciones sin necesidad de evidencia debido a su carácter evidente y generalizado, porque expresan la existencia, gravedad en el actuar de los candidatos y las candidatas que se mencionan. Los candidatos con esta reputación son Fernando Escamilla Villarreal. Él busca ser juez de distrito en materia penal del tercer circuito y fue elegido por el Comité del Poder Ejecutivo. Él fue abogado de personas imputadas de pertenecer a la delincuencia organizada. En particular, habría sido defensor de Miguel Treviño Morales, alias Z40, líder de la organización de los Zetas. Y bueno, pues ya con eso digo, ya sabrán ustedes, me imagino. Jesús Humberto Padilla Briones, él es candidato a juez administrativo de distrito en Nuevo León y seleccionado por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Lo señalan de haber sido puesto a disposición por portación de arma de fuego. Él mismo fue puesto a disposición por portación de arma de fuego y delitos contra la salud, y adjuntan una nota titulada Candidato a juez penal en Nuevo León. Fue detenido con bolsas de cristal en 2023. Eso lo acusa una organización civil. O sea, el señor que quiere ser candidato a juez del distrito de Nuevo León, este señor Jesús Humberto Padilla Briones, le encontraron portación de arma de fuego y bolsas de cristal el año antepasado. Así que ya sabrán. ¿Quién sigue? Diana Montserrat Partida. Ella es candidata, o está como candidata a jueza de distrito en materia penal del sexto circuito y elegida por dos, dice Tenax, era vidriero. Cristal, ¿no? Sí. Fue candidata a jueza de distrito en materia penal del sexto circuito y elegida por dos comités. Fíjense, esta señora fue, para acabarla de molar, elegida por dos comités, el ejecutivo y el judicial. Siendo jueza, esta señora, siendo jueza, concedió libertad indebida a imputados por delincuencia organizada en los conocidos sabadazos. Esta señora cínica, descarada, o sea, dejó en libertad a personas acusadas de delincuencia organizada en estos famosos sabadazos. O sea, esta señora no tiene vergüenza de presentarse, y seríamos peor nosotros si no nos damos cuenta y si la elegimos, Cuidado, mucho cuidado con esto. Bueno, Julio Beredín Sena busca ser juez de distrito en materia penal del primer circuito y fue avalado por el Comité del Poder Ejecutivo. Él habría otorgado, fíjense, un amparo indebidamente a imputados de delincuencia organizada. En particular, y según las notas que presentó el Congreso, otorgó un amparo a la hija del Mencho. Bueno, pues ya sabrán ustedes. Así que, por ningún motivo, votar por Julio Beredín Sena. Cuidado. Sigue Aníbal Castro Borbón.
aspirante a juez de distrito en materia penal del quinto circuito por el Comité del Poder Ejecutivo. De la misma manera, lo señalan de absolver indebidamente a persona acusada de delincuencia organizada. O sea, lo absolvió, lo dejó libre. También en estos famosos sabadazos, dejó en libertad a alguien acusado de delincuencia organizada. Imagínense nada más la clase de bicho. Bueno, sigue Conrado Alcalá Romo. Este señor es candidato a juez de distrito en materia penal del tercer circuito avalado por el Comité Ejecutivo, del Ejecutivo. Es señalado por haber otorgado un amparo indebidamente a un líder de la delincuencia organizada. Otro más, unos les dan amparos y otros pues los absuelven. Según las pruebas, ordenó reponer un proceso contra el famosísimo Güero Palma por homicidio calificado. O sea, le ayudó, le echó una manita al Güero Palma, alguien probadamente delincuente perteneciente al crimen organizado, que ya está en Estados Unidos. Creo que ya lo liberaron los gringos, que ese es otro rollo, pero bueno, a final de cuentas, por ser testigo colaborador, como sea, ellos tienen sus modos. Pero este candidato, Conrado Alcalá Romo, fue quien le otorgó un amparo al Güero Palma. Bueno, sigue Enrique Hernández Miranda, aspirante a juez de distrito en materia penal del segundo circuito, también avalado por el Comité del Ejecutivo. Lo señalan de haber omitido indebidamente imponer medidas cautelares a un imputado de la delincuencia organizada. Y con estos beneficios que él le dio, eso habrían sido a Sunshine Rodríguez, acusado como líder del Cártel del Mar. Ese cártel ni lo había oído yo, fíjense. Estos beneficios le habían ayudado a este señor Sunshine Rodríguez, le dieron beneficios, que está acusado como miembro de la delincuencia organizada de un cártel que yo no había oído, que se llama el Cártel del Mar. Bueno, ahí está Enrique Hernández Miranda. Seguimos con Francisco Herrera Franco, quien busca ser juez de distrito en materia penal del 11º distrito, elegido por el Comité del Legislativo, del Poder Legislativo. A él lo señalan de tener vínculos con integrantes de la delincuencia organizada. Así que cuidadito con este señor Francisco Herrera Franco. No, si lo ven, nada de voto, Sigue Leopoldo Javier Chávez, quien es candidato a juez de distrito en materia mixta del 25º circuito seleccionado por el Comité del Legislativo, y quien es señalado de haber sido imputado por delitos contra la salud. El señor, queriendo ser candidato a juez, que quiere ser juez, está imputado él personalmente, por delitos contra la salud. O sea, no es que le haya dado un amparo a un delincuente, no, él es delincuente, él está imputado por delitos contra la salud y quiere ser juez. Así que yo no sé cómo es que se colaron, pero cuidadito con estos nombres. Y ahí les va, continuamos. Los últimos 3 nombres son candidatos a magistraturas. Francisco Martín Hernández Zaragoza, elegido por el Legislativo, a quien acusan de haber sido imputado por abuso sexual en agravio de varias víctimas, sancionado y destituido por el Consejo de la Judicatura en 2015. Fíjense, o sea, a este señor lo sancionaron y lo destituyó el Consejo de la Judicatura en 2015, y aún así el tipo se coló, hizo todo su proceso y se coló a las listas para ser electo en el próximo proceso. Entonces, aguas, tengan mucho cuidado con este señor. Se llama, les repito, Francisco Martín Hernández Zaragoza, quien fue elegido por el Legislativo. También está Edgar Agustín Rodríguez Beiza, que fue seleccionado por el Comité del Poder Judicial por haber sido imputado por abuso social en agravio de una alumna. No había oído eso de abuso social, no sé si sea un error de aquí, pero bueno, imputado por abuso en agravio de una alumna, pero bueno, de todas formas ya es un tache, sea abuso sexual o abuso social en contra de una alumna. Bueno, es un antecedente a este señor, Edgar Agustín Rodríguez Beiza. Y también el último de estos es Andrés Montoya García,
del Comité del Poder Legislativo por haber sido imputado por el delito de desaparición forzada cometido contra un periodista. O sea, el señor está acusado del delito de desaparición forzada contra un periodista. Él, no es que él haya dado un amparo o haya exculpado a alguien acusado de eso, siendo juez, no. Él está imputado por el delito de desaparición forzada de un periodista. Imagínense nada más la clase de bicho. Bueno, el INE, por su parte, rechazó impugnar las candidaturas. Vamos a ver esta información. Luego de que el Congreso presentó lo que les acabo de mencionar, la impugnación de estas candidaturas, el INE rechazó, increíblemente, revisar la elegibilidad de los aspirantes en lo que respecta a cuestiones de fondo en este momento del proceso, con las boletas ya listas para los comicios del 1 de junio. El argumento del INE es que pues ya están hechas las listas, entonces pues ni modo de hacerlas de nuevo, y bueno, por eso es que hay que poner esos buzos. Y el INE ha pospuesto cualquier fiscalización hasta después de la votación. Imagínense que alguien cometa el gravísimo error, o muchos mexicanos cometan el gravísimo error, por ahí hay de elegir a estas personas, de elegir a estos personajes cuando se sabe de todos sus antecedentes criminales. Entonces, cuidado, muchísimo, muchísimo cuidado. Bueno, la certeza no es solo un ideal, es una condición indispensable para que las personas tengan confianza en nuestra labor. En este caso se traduce en algo muy concreto, que quienes participen conozcan con claridad y anticipación cuáles son las reglas y cuáles son los requisitos y en qué momentos se verifican. Eso es lo que hoy estamos asegurando, dijo la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, dando, por supuesto, carpetazo a este tema. Lo anterior fue ratificado el 14 de mayo por unanimidad de votos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los y las consejeras respaldaron el acuerdo del Consejo General del INE por el que se aprobó el procedimiento a seguir para constatar que las personas candidatas entre los 18 entre ellos 18 que les acabo de mencionar, aspirantes cuestionables a cargos de jueces, magistrados y ministros en el proceso electoral extraordinario no se encuentren en alguno de los supuestos de suspensión de derechos políticos, requisitos conocidos como 8 de 8. Con la determinación que les acabo de mencionar, es un hecho que el nombre de estos 18 candidatos y candidatas aparecerá en las boletas de las elecciones del 1 de junio, pese a su falta de buena reputación en el menor de los casos, O sea, su falta de buena reputación es el menor de sus pecadillos, porque hay unos verdaderos pájaros de cuenta que ellos cometieron personalmente los delitos, que son criminales probados, y hay otros que en realidad pues han ayudado a criminales, que los han dejado, como ustedes ya saben y escucharon, los han dejado fuera de la cárcel, los han exculpado completamente, les han dado auto de libertad, o les han cambiado su condena, o les han dado amparos que les han permitido pues salir libres, en fin. Pero todos estos son personajes de lo más detestable, de lo más nefasto, y desgraciadamente por los tiempos, por los procesos, se les colaron tanto a los comités de evaluación del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, que bueno, pues digo, ahí no se puede hacer mucho, no podemos confiar, y el Poder Ejecutivo. De hecho, muchos eran del comité seleccionado por el Poder Ejecutivo, una buena cantidad, se les colaron al Poder Ejecutivo, la verdad. No se dieron cuenta, no vieron los antecedentes, no checaron estos casos. La información trascendió tarde, la Fiscalía General de la República dio esta información, pero la dio muy tarde. Y el INE pues lava las manos como Pilatos diciendo, pues ya están elaboradas las listas, man. O sea, ya ni modo que, las boletas, ni modo que las mandemos volver a hacer, con eso que les recortaron el presupuesto, y ellos querían gastar muchísimo dinero más en esta elección del 1 de junio, pues ya era inviable. Dice José Miranda, pues ellos los quieren, ahí por el INE. Pues sí, digo, si era una cuestión de procedimiento que es muy difícil,
que ya están elaboradas las boletas, pero podría el INE, yo digo el INE, establecer algún mecanismo para poder poner esos listados en, no sé, hacer listados, digamos, y ponerlos en lugares públicos, ponerlos en la página del INE, hacerlo público en la página del INE, ponerlos en las casillas o de todo el país, no lo sé, pero el INE podría haber ayudado de alguna forma, podría haber contribuido, porque es una cuestión nefasta, de verdad es increíble, que se hayan lavado las manos y digan, no, pues es que ya tienen que ir a hacer la lista, lo vamos a hacer después. Pues después, ¿para qué, mi querido INE? ¿Después para qué? ¿De qué va a servir que lo hagan después? Ya después de la elección no va a servir de nada, porque si en dado caso, por el azar del destino, por desconocimiento, por falta de información, pues alguno de estos juezas, ministros, magistradas se cuela, pues va a ser parte del próximo sistema judicial, sistema de justicia de México, y a pesar de todo lo que traen detrás. Y eso es algo que es inaudito, no se puede justificar. Entonces aquí fueron muchas cosas que se conjuntaron. La verdad, la falta de información oportuna de parte de la Fiscalía General de la República sobre ellos, yo creo que ahí sí, yo creo que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo pudieron hacer una presión, hacerle manita de puerco desde hace muchos meses a la Fiscalía General de la República para que de las listas, de todas las listas de todos los candidatos que están para poder ser electos como jueces, ministros y magistrados, pues que la Fiscalía viera si no habría antecedentes, y que toda esta información que ahora está surgiendo, que ya surgió ya en mayo, que hubiera surgido, no sé, en diciembre del año pasado, en enero de este año, no lo sé, para que el INE, antes de hacer las boletas, hubiera podido de alguna forma mandarlas a hacer ya rasurando estos nombres, quitándolos, eliminándolos de las listas, porque no podían venir en ellas, no se justificaría que estuvieran en ellas. Pero la Fiscalía no lo hizo, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no lo solicitaron probablemente, no se las olieron, y ya cuando pasó toda la evaluación a los comités del Legislativo y al Comité del Ejecutivo, pues la verdad es que ellos tampoco tenían la información y pues pasaron los nombres, quizás viendo el currículum de ellos simplemente, y obviamente lo que yo le decía a mi esposa hace algunos días, obviamente los candidatos y las candidatas no iban a decir yo ayudé a un narcotraficante, yo le di un amparo a un potentado, yo tengo antecedentes, hay una orden de aprehensión en mi contra. Obviamente no iban a decir eso. Obviamente no era una información que iba a salir del currículum escrito por los propios aspirantes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los comités del Ejecutivo y el Comité Legislativo simplemente se limitaron a ver los currículums y evaluarlos de acuerdo a su capacidad profesional, de acuerdo a que cumplieran con las calificaciones, que cumplieran con tener la carrera, con tener la especialidad, etcétera, con tener cierta mención honorífica, no lo sé, pero ustedes saben que tener carrera, tener mención honorífica, tener posgrado, no elimina la posibilidad de ser un corrupto, de ser un narcotraficante, de ser un apoyador de causas nefastas, o de ser simplemente un delincuente. Si no, pregúntenle a Salinas de Gortari con un doctorado, pregúntenle a Ernesto Zedillo con un doctorado, o pregúntenle a tantos otros que son verdaderos delincuentes profesionales, verdaderos criminales nefastos para el país, que pues en cuestión académica no hay ningún problema, no se les puede buscar un pero. Sin embargo, en cuestión ética, en cuestión de honestidad, sí tienen mucho que explicar. Tienen mucho, la verdad, muy mala historia, muy mala, digamos, muy cuestionable pasado, que se puede rastrear perfectamente, pero habría que tener los antecedentes. Y la verdad, los antecedentes, les digo, como dice Tenax, maestrías en robos a México, así es, son de verdad expertos en eso. Obviamente, los candidatos, por eso les digo a ustedes, y ya para terminar este en vivo, que fueron los últimos minutos que me quedan, les quiero insistir, yo voy a hacer una investigación por mi parte de los nombres,
pero yo los conmino, yo les invito a que ustedes también lo hagan. Que ustedes, de los nombres de los que están en las 6 listas, sobre todo en las 4, porque yo ya tengo mis listas, ya se las di a conocer, digo, son mi recomendación, ustedes pueden hacer la suya, pero de las 2 principales listas de mero arriba, diríamos, del Poder Judicial en cuanto a la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de Disciplina, yo ya tengo mis listas que ya se las pasé, pero de las 4 restantes, la verdad, son gente menos pública y son gente sobre la cual es mucho más difícil tener información. Entonces hay que hacer una investigación muy ardua, hay que dedicarse a eso, yo ya lo estoy haciendo, pero los invito a que ustedes también lo hagan, porque lo que le decía yo a mi esposa, o sea, realmente los aspirantes a jueces, a ministros, a magistrados, sobre todo a jueces y a magistrados, no van a andar publicitándose diciendo lo malo que han hecho. Van a decir, obviamente, como es procedente, van a tirarse se van a poner la corona del olivo, se van a lucir lo más posible, van a decir lo bueno que han hecho, o la interpretación más positiva de lo que es su historial académico, su historial profesional, interpretado por ellos mismos. Entonces, la verdad, sinceramente, yo no me iría por eso. Y creo que desgraciadamente el Comité de Evaluación de la Cámara de Diputados y del Congreso, pues, y del Poder Ejecutivo, se fueron por ahí. Ya del Judicial ni lo menciono, porque el Judicial, pues, realmente son juez y parte, a excepción de 3 ministras de la Suprema Corte, pero los demás, pues, realmente ahí yo no daría un peso por los seleccionados del Poder Judicial, honestamente. Yo no, la verdad, sinceramente, no confiaré en ellos. Yo pienso que habría ahí mucha sospecha. Pero ya vieron ustedes las listas que les acabo de dar. Hay gente que fue propuesta por el Comité de Evaluación de la Cámara de Diputados o del Senado y del Poder Legislativo, pues, y hay otras que son del Poder Ejecutivo. Y la verdad es que ahí, pues, ni modo, a cualquiera se le van las patas. Por eso es que hay que tener muy claro quiénes son, qué representan, de dónde vienen, cuáles son sus antecedentes, qué es lo que han hecho, a quién han defendido, por qué causas se han hecho famosos, cuáles defensas las han caracterizado, defender a quiénes. Por ejemplo, en la parte laboral, algunos aspirantes, me refiero a la parte laboral, se han puesto del lado de los trabajadores en la mayoría de los casos, o se han puesto del lado de los patrones de las empresas en la mayoría de los casos. Eso habla muy bien de quién se trata, honestamente. En términos porcentuales, ustedes no podrán confiar en alguien que siempre le dé la razón a los empresarios y nunca se le dé a los trabajadores. Yo sería que sospecharía de alguien que esté con esos antecedentes. Y en el caso particular de la cuestión penal, la misma cuestión. Si en un abogado, una persona que va para juez en la cuestión penal, con experiencia en la cuestión penal, se ha dedicado a dar amparos a delincuentes de la delincuencia organizada, pues cabría que es un estilo, es un modus operandi, es una costumbre de qué es lo que hace rutinariamente y es lo que va a seguir haciendo. En cambio, si es una persona que siempre ha metido a esa gente a la cárcel, que nunca les ha dado amparos, que son abogados de gente perseguida, de gente desaparecida, de gente, de familiares que han sido afectados por estos delincuentes, pues entonces eso habla muy bien de ellos. Y eso los hace buenos aspirantes, los hace buenos candidatos y los hace, por nuestra parte, elegibles, la verdad. Son dignos de nuestra consideración para elegirlos. Entonces, cuidado, porque eso ahí es donde nos debemos de concentrar. Ahí es donde yo les sugiero, desde mi punto de vista muy particular, humildemente yo es lo que les sugeriría, que se fijaran en ese tipo de cuestiones, tanto en la cuestión laboral, como en la cuestión penal, como las demás cuestiones que están por ser evaluadas, de los candidatos a esas diferentes tribunales, de esas diferentes temáticas, cuáles son los antecedentes que los caracterizan. Y bueno, ya me quedan muy pocos segundos. Les agradezco mucho este inicio de semana. Feliz fin de semana, principio de semana. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Feliz inicio de semana. Gracias a todos por sus regalos. Gracias por sus likes. Gracias por estar aquí. No olviden ir a la página de Somos la 4T en YouTube para que vean este en vivo y vean los anteriores. Y se suscriban. Suscríbanse en YouTube, a la página de YouTube. Y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho.